Les saludo, les saludo con alegría. Bendecimos a Dios por todo lo que Él ha hecho para nosotros y lo que ustedes están haciendo también para Él. La paz de Dios sea con todos ustedes. En la clase de teología sistemática, uno de los temas llamativos y también necesarios de abordar y de explicar de una manera adecuada es el tema sobre Dios. Y hoy vamos a ver acerca de por qué es creíble la existencia de Dios. No utilizamos el planteamiento de que a Dios se le puede probar. No vamos a hablar de probar la existencia de Dios, porque eso es tratar de meter a Dios a un eh, conjunto de conocimientos o a un proceso de conocimiento, como conocer lo material, este mundo en el que habitamos, el mundo concreto, pero al no abordarlo de la misma manera, es más conveniente que utilicemos esta terminología. ¿Por qué es creíble la existencia de Dios? ¿Y por qué incluso es más creíble que la no existencia? Uno de los libros de John Lennox, que es un erudito inglés y aborda el tema de la existencia de Dios, porque él es un científico y mezcla estudios teológicos en su campo de análisis. Pone también en su ámbito de trabajo la teología y por otro lado la ciencia. Entonces, él dice, no soy ateo porque no tengo tanta fe. No tengo tanta fe. Al final, para quien adopta una distinción o un punto con respecto de la existencia de Dios, de no creer, no aceptarlo, se requiere bastante fe para revisar el mundo, para considerar el mundo. Entonces, vamos a trabajar sobre una serie de argumentaciones que son muy bien elaboradas, muy bien revisadas, y vamos a ir presentando pues nuestras opiniones, puntos de vista sobre esto. Siempre me ha llamado la atención una frase de Fernando Pessoa, un escritor portugués o escritor en portugués. En este momento entré en duda si es portugués o brasileño, pero él tiene una frase en uno de sus libros más llamativos. Dice, he nacido en un tiempo en que la mayoría de los jóvenes había perdido la creencia en Dios, por la misma razón que sus mayores la habían tenido, sin saber por qué. Eh, su ironía dice que este, la generación anterior, la generación anterior tenía fe, creía en Dios, pero sin saber por qué, como si fuese una afirmación de fe, como si fuese una afirmación de solamente aceptar, ¿verdad?, una especulación como si fuese real, pero dice que es lo mismo que está pasando en la generación o en su generación que fue de mediados del siglo pasado. Este, y su libro
más conocido es el libro del desasosiego. Bueno, esta generación a la que él pertenece ha perdido la creencia en Dios sin saber por qué. Esto es, quedan muchas incógnitas, a muchas cosas que no se pueden definir racionalmente o que no tienen una explicación por el mismo proceso que el conocimiento científico. Y se ha incluso venido trabajando en los últimos años en filosofía de que no todo saber válido tiene que ver con el conocimiento científico, que es un proceso de comprobación o experimentación, comprobación y elaborar conclusiones, postulados, y así se va haciendo el conocimiento, pero que hay conocimiento que es verdadero, que es confiable y que no necesariamente pasa por este mismo proceso. Los desafíos que tenemos en la actualidad en este ámbito tienen que ver con, bueno, en este campo de la, la certeza de lo absoluto, la certeza de lo abstracto, la existencia de un poder sobrenatural que influye y determina sobre el ser humano. Son varias cosas las que resultan muy provocativas y resultan también como una exigencia de tener una respuesta. Por un lado, un ateísmo proselitista. Hoy es bastante conocido cómo el ateísmo se ha apropiado de ciertos espacios y cómo personas que han adoptado el ateísmo como sus convicciones para comprender el mundo, se vuelven muy proselitistas, son muy activos y tratan de romper los esquemas de la fe que tiene la sociedad contemporánea todavía. Hay incluso cuatro personas que han sido muy conocidas, algunos de ellos ya murieron, otros subsisten, que se les ha llamado como los jinetes del ateísmo. Son Daniel Dennett, Richard Hawkins, eh, este, Stephen Dawkins y Sam Harris. Y ellos son muy activos, han sido muy activos. Y hay varios encuentros de estos escritores, filósofos, analistas también de ciencia. Hay varios encuentros en donde plantean sus ideas, donde hacen debate. Uno de los famosos apologetas cristianos que ha hecho debate con ellos es William Craig, un filósofo cristiano norteamericano que es muy hábil, tiene un dominio muy significativo de la filosofía y la teología y ha hecho debates muy interesantes en universidades o ante la televisión. Pero también está John Lennox y este, um, otros más también muy de un pensamiento muy claro, muy bien estructurado, con una extraordinaria argumentación que han entrado en estos debates. El desafío teológico tiene que ver entonces con este ateísmo proselitista. Al mismo tiempo, hay una sociedad apática, una sociedad indiferente. La sociedad europea, fundada sobre valores cristianos, ha marcado una distancia enorme con respecto de lo sagrado. Los edificios de las iglesias como Notre Dame o como muchos otros en Alemania, en Francia, en España, en Inglaterra, son algunos edificios de las iglesias, son museos, algunos lo tienen únicamente como un em, objeto histórico, lo tienen como algo
de su cultura, de sus tradiciones, pero lo sagrado ha ido cada vez desplazándose más hacia el exterior de las prioridades de las personas, cada vez más lejos, cada vez más retirado. Otra problemática es que hay muchos lectores que son confundidos, porque muchos lectores toman como autoridad cualquier lectura, y entonces la primera lectura a la que se acercan por accidente o circunstancialmente o por recomendación, muchos son confundidos. Y hoy es muy frecuente escuchar a jovencitos de 13, 14, 15 años que al haber hecho una lectura o al haber escuchado un video, al haber visto un mensaje en YouTube o en alguna otra presentación de las aplicaciones o de las redes sociales, pues ya, ¿verdad? Se declaran como muy sabiondos, muy entendidos, pero están llenos de grises, llenos de oscuridad también. Otro es que hay un amplio menosprecio a la religión porque por causa de la inmoralidad de los líderes o por causa de la falta de compromiso social de los miembros cristianos o de otras religiones, el hecho de que a veces se impulsa la violencia desde la religión, una violencia que destruye al otro, una violencia que es amenazadora, una violencia que premia la agresividad, ha generado un menosprecio a la religión. Se ha perdido muchos miembros, cada vez hay menos creyentes participantes de las comunidades de fe. Hay un espíritu que describe lo que están haciendo mucha gente, creer sin pertenecer. Algunos dicen creer, pero ya no quieren pertenecer a grupos específicos, a denominaciones, y hay un menosprecio. Y los mismos creyentes esconden sus dudas, los mismos creyentes no han estado trabajando acerca de cuáles son los argumentos, cuál es el fundamento para hacer sostenible la fe. Sí que estos son los desafíos contemporáneos. Y esta clase, esta sesión de hoy, el objetivo es que los creyentes conozcan los argumentos del ateísmo contemporáneo y que seamos capaces de elaborar una apología de fe, una apología congruente y pertinente con los tiempos actuales. Entre los críticos, les decía, están estos cuatro muy conocidos en el ámbito de la filosofía y de las ciencias que divulgan su denostación a la religión. Daniel Dennett tiene varios libros, uno de los más conocidos es Romper el Hechizo, y él argumenta que la religión es en realidad un fenómeno natural, que no hay nada sobrenatural, que el ser humano tiene como una espiritualidad interna, y eso es lo que le hace eh, como proyectar sus, su- sus aspectos espirituales hacia algo infinito, hacia algo superior, pero que en realidad eso superior no existe, es solamente como proyección humana. Y habla de la religión como algo que está en la naturaleza, este, y, y que se explica, se puede explicar simplemente en el círculo de lo antropológico. No hay que buscar ningún ser más allá de sí. El otro autor es Richard Dawkins. El libro conocido de él es El gen egoísta, pero tiene unos videos y un libro.
sobre la religión como el mal, la religión como el factor más destructivo en las sociedades humanas, porque él habla acerca de las guerras que han emprendido los religiosos, ¿no? Hubo una campaña en Inglaterra, una campaña en Londres, en donde en los autobuses estos de 2 pisos pusieron mensajes. Probablemente no hay Dios, ¿verdad? Probablemente no hay Dios. Así que deja de preocuparte y disfruta tu vida. Era el mensaje. Y este fue una campaña que provocó bastante debate, bastante controversia, pero ellos pagaron esa campaña, que pagaron los anuncios, porque son militantes del ateísmo. Dawkins dice que para una comprensión del hombre moderno se debe descartar al gen como única base de nuestras ideas sobre la evolución. También estaría la cultura. Y señala que el darwinismo es una teoría demasiado amplia como para ser confinada en el estrecho contexto del gen. Entonces, la cultura actúa como un replicador que se instaura en el cerebro. Es decir, eh, eh, es querer ver que la cultura crea la realidad. Al crear esa realidad se introyecta y entonces terminamos como grabándola y va pasando de una generación a otra. Sam Harris, curiosamente judío o de familia judía, él habla sobre el fin de la fe y tiene otro libro que se llama Paisaje Moral. Y él dice que eh, la, la espiritualidad que fomenta la religiosidad y la ética que se establece como postulados concretos es muy deficiente, sobre todo el judeocristianismo, y que habría que agregarle o habría que modificar con la neurociencia, con la filosofía y con el misticismo oriental, porque muchos han sido seducidos por el misticismo oriental de la paz, mindfulness, esta idea de vaciar tu mente, de no vivir con ambiciones, con el narcisismo, egoísmo exacerbado que lleva al rompimiento de las relaciones porque suele ser muy agresivo el modelo occidental, o sea que rompe relaciones porque es muy competitivo. Y entonces él habla de que hay como herencias o hay expresiones culturales de otros ámbitos, de otros países que pueden ser mucho más ricos. Recientemente ha aparecido también otro judío que se llama Noah Harari y él ha sacado varios libros que son sensación, porque son de los libros más leídos. Harari también es de origen judío. Él es un israelita, vive en Israel y ha traído a la luz pensamientos que vienen de épocas, épocas anteriores, pero él ha logrado sistematizarlos. Entonces, Harari habla sobre el Homo sapiens, Homo Deus, así como Homo sapiens, o sea, el hombre que piensa, la descripción en latín para hablar del ser humano, cuando el ser humano empezó a pensar, que creó lenguaje, que empezó a proyectar, a definir de manera abstracta, a planear, organizar conocimiento,
el Homo sapiens, él escribe un libro que se llama Homo Deus, el hombre Dios. Es decir, como el hombre es Dios y cómo es que el hombre ha logrado tanto avance tecnológico y si ese avance tecnológico lo emplea en su máxima potencia, el ser humano va a dar un salto para liberarse de todas sus ataduras. Bueno, son, son pensadores que están ahí y que a mucha gente les seduce. El paisaje, el libro del paisaje moral es el otro libro de Harris, que es también muy conocido. Y él dice, eh, la verdad es que la ciencia no está libre de valores, o sea, hay valores en la ciencia. La buena ciencia es producto de evidencias, coherencia, lógica, parquedad, es decir, lo conciso y otras virtudes intelectuales. Y él dice no es necesario escuchar a los que dicen queremos que les corten la cabeza a los adúlteros, porque tenemos un libro dictado por el creador del universo que dice que así debemos hacerlo. Es decir, debe haber mejores planteamientos en base a una conversación científica. Y él dice que se pueden establecer valores morales, se pueden establecer criterios de buena vida más allá de un documento que tiene que ver con la revelación general o la revelación especial. El otro es Christopher Hitchens y su libro se llama Dios no es bueno. Él es un inglés muy irónico y a través de su interpretación de las principales ideas religiosas, demuestra que la religión, producto del hombre, según su postulado, es peligrosamente represiva en la cuestión sexual y distorsiona de nuestro origen en el universo. Entonces, él propone una vida absolutamente laica que se base en la ciencia, en la razón, en la que el cielo y el infierno dejen su lugar a la visión del universo del telescopio Hubble, es decir, solo lo que tiene que ver con la ciencia. Y él hace una promoción de una sociedad sin religión, sin la idea de lo sagrado, sin la idea de lo trascendente. Estos son los postulados. ¿Por qué nosotros, como cristianos, deberíamos de abordar esta temática? Tres razones. Uno, porque debemos estar preparados para presentar defensa de la esperanza. Es defensa de nuestro credo, defensa de nuestro entendimiento. Debemos estar preparados. Segundo, porque hay am, hay una declaración bíblica de que todo pensamiento debe someterse a Cristo. Entonces, al estar en la cultura, no podemos evadir la cultura y la cultura tiene que ser transformada para que todo pensamiento se someta finalmente a la revelación de Cristo. Y también porque será la argumentación para convencer a los que dudan. ¿Ok? Este es las razones por las cuales deberíamos de estudiarlo. Este campo en la teología se denomina como apologética, que es defensa de la fe. Y hay dos modelos de apologética, el evidencialismo y el presuposicionalismo. El evidencialismo afirma que las evidencias racionales pueden probar la existencia de Dios. ¿Cuáles evidencias racionales? Bueno, se ha argumentado la historia de Israel, cómo es que ha subsistido a lo largo de los años, cómo fue sacado de la esclavitud, cómo llegó a la tierra de la promesa, cómo ha subsistido enfrentándose a muchos imperios, cómo al día de hoy
está en pie frente a tantos enemigos. Otro argumento que han tratado de demostrar es que la Biblia no miente porque hallaron pruebas evidenciales del arca de Noé. El arca de Noé, encontraron un pedazo de madera, dicen allá en el monte Ararat, ¿verdad? Un pedazo de madera petrificado. Otros argumentos son el Jesús histórico y otros más. Y bueno, hay quien junta también la parte biológica, la complejidad del universo, la complejidad del cuerpo humano, sea tanto el macrocosmos como el microcosmos. Y se asume que la capacidad del razonamiento humano no ha sido tan dañada por la caída. Ese se llama evidencialismo. Podemos tener pruebas, dicen los que adoptan este modelo, pruebas de la existencia de Dios. Hay dos escuelas de evidencialismo, la escuela natural y la escuela religiosa. ¿Ok? La escuela natural, lo que tiene que ver con el argumento cosmológico acerca del universo, acerca de el, el fin que tiene el universo, la meta que tiene el universo. Y por otro lado, la escuela religiosa, que tiene que ver con los milagros y la persona de Jesucristo. El otro modelo es el presuposicionalismo. Y este modelo de apologética sostiene que la existencia de Dios es indeterminable por pruebas racionales y debe ser aceptada por la fe como una presuposición a priori. ¿Por qué crees en Dios? Bueno, eh, es una cuestión de fe. Un salto al vacío, dice el filósofo Kierkegaard, es dar un salto al vacío. Y el modelo presuposicionalista dice que solo después de que aceptas la evidencia de Dios por fe, entonces experimentas evidencias de la existencia de Dios. Mientras tanto, no. Mientras tanto, es repelente a la experiencia y no hay confirmación. Aquí hay algunos argumentos por los que se afirma la existencia de Dios y que es la mejor explicación acerca del universo. Vamos a ver algunos postulados basados en William Craig. Los ha organizado. Estos argumentos vienen existiendo desde que comenzó la teología cristiana con Agustín de Hipona principalmente, pero son argumentos que han tenido un desarrollo histórico. Algunos de ellos sí han venido en los últimos siglos, pero vamos a ver la manera como los ordenó el doctor William Craig. El primer argumento que vamos a considerar se llama el argumento de la contingencia. El argumento de la contingencia es que hay dos categorías por qué las cosas existen. Las cosas existen por una naturaleza necesaria de que existan, como los números. Existen muchos objetos de la misma clase, por ejemplo, rocas, y hace necesario que exista un número para determinar cuántas rocas hay en un recipiente o en un metro cuadrado o etcétera. Los números son necesarios porque existe algo en la naturaleza que requiera se establezca un orden o se puedan manejar esos objetos. Pero existen elementos que solo existen por causa de sí mismos, no porque sean necesarios
para otro objeto, sino porque existen para sí mismos. Solo se deben a sí mismos. Y entonces, la manera lógica de argumentar sobre esto en el argumento de contingencia se plantea así. Todo lo que existe tiene una explicación de su existencia, ya sea por naturaleza de ser necesaria o por una causa externa. Segundo, segunda tesis, eh, el universo existe. Luego, si el universo tiene una explicación de su existencia, esa explicación es una causa externa, trascendente, personal. Por tanto, la explicación es una causa externa, trascendente, personal, no físico o material y que es sumamente inteligente. ¿Ok? ¿A qué se debe la existencia del universo? ¿A qué se debe? ¿Se debe por necesidad de otro objeto? No. ¿A qué se debe? Por sí mismo, existe por sí mismo, pero no surgió de sí mismo. ¿Ok? Debe su existencia a una causa externa, trascendente y personal. Este es el primer argumento, el argumento de contingencia. El segundo argumento se llama el argumento cosmológico. El argumento cosmológico es ¿por qué existe algo y no la nada? ¿Por qué existe algo? Derek Parfit dice, ninguna pregunta es más sublime que la de por qué hay un universo, por qué hay algo en lugar de nada. Normalmente los ateos han respondido a esta pregunta diciendo que el universo es eterno y sin causa, pero hay buenas razones, tanto filosófica y científicamente, para pensar que el universo comenzó a existir. Según el propio principio de la ciencia, el universo comenzó a existir. ¿Cuándo? Bueno, algunos plantean la, el dato de 13.000 millones de años. Entre paréntesis, cuántos años tenga la Tierra no es cuestión de fe. Eso es irrelevante para la fe, porque Dios sí es desde siempre. Y el mundo material pudo haber comenzado hace todos esos años. Pero se hace una declaración, una afirmación filosófica y científicamente de que la Tierra comenzó a existir. No hay una argumentación de que la Tierra haya sido eterna, que el universo sea eterno. ¿Por qué existe algo y no la nada? Eh, Contamos con evidencia bastante fuerte de que el universo no es eterno en el pasado, tuvo un comienzo absoluto. Anthony Kenny, de la Universidad de Oxford, en Inglaterra, es un defensor de la teoría del Big Bang, eh, al menos si es ateo. Dice, perdón, estoy leyendo mal. Anthony Kenny dice, un defensor de la teoría del Big Bang, porque el Big Bang no solamente es cómo surgió, sino que lo que postula es que surgió de la nada, todo como algo accidental. Y la vida se fue conformando de una manera accidental. Y todo lo complejo que habitamos, todo surgió de algo accidental y por procesos accidentales.
Y entonces Kenny dice, un deseo de la nada y por nada, pero sin duda que eso no tiene sentido. De la nada, nada sale. Entonces, ¿por qué existe el universo en lugar de nada? ¿De dónde viene? Tiene que haber una causa que trajo al universo a la existencia. Y la argumentación, el argumento cosmológico, es así. Primer postulado. Cualquier cosa que comienza a existir tiene una causa. Ese es el procedimiento lógico. Cualquier cosa que comience a existir tiene una causa. ¿Ok? ¿Por qué hay un volcán? ¿Por qué hay lluvia? ¿Por qué o las cosas que comienzan a existir? ¿No? Porque lo que no existía aparece. No, en el mundo que habitamos, no es que las cosas se dan solo de sí, se deben a una causa. El universo comenzó a existir, por lo tanto, el universo tiene una causa. Lo que comenzó a existir tiene una causa. Si el universo comenzó a existir, entonces tiene una causa. ¿Quién lo provocó? ¿Qué lo provocó? Tercer argumento. Se llama el argumento teleológico. El argumento teleológico tiene que ver con el fin que tienen las cosas, como el propósito, la meta que tienen las cosas. Y dentro del argumento teleológico hay algo que consiste en comprender por qué el universo que existe tiene un ajuste fino, por qué tiene un ajuste fino para hacer posible la vida inteligente, ¿verdad? Para hacer posible que el ser humano esté en este ambiente. ¿Cómo es posible que exista un orden en el universo y no predomine el caos? Por ejemplo, más o menos nace el mismo número de hombres y el mismo número de mujeres. ¿A qué se debe? ¿Quién lo determina? ¿Por qué existe una proporción de los elementos químicos en la atmósfera? Lo que podemos respirar, la cantidad de oxígeno, de hidrógeno, de todos los elementos que se requieren para la vida. ¿Por qué el Sol está a una distancia apropiada para hacer factible la existencia del ser humano? Porque si estuviera un poco más lejos, esto se congela y si está un poco más cerca, esto se incendia. ¿Por qué existe el ajuste fino? El ajuste fino en términos de la cantidad de que se requiere de alimentos, la subsistencia de la tierra para el ser humano. ¿Por qué es entonces que tenemos este llamado ajuste fino? El ajuste fino es de dos clases. Las leyes de la naturaleza se expresan como ecuaciones matemáticas. ¿Por qué funcionan? Por ejemplo, la ley de la gravedad, 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué existe la ley de la gravedad? ¿Por qué existen las leyes de la física? ¿Por qué el agua hierve a una temperatura en el nivel del mar, a otra temperatura en otro nivel y se mantiene como algo constante? ¿Por qué el día tiene una duración, la noche tiene otra y moviéndose el sol, perdón, moviéndose la Tierra alrededor del sol?
hay una duración, un ciclo estable, un ciclo perdurable. Hay esas leyes que están en los cuerpos, leyes físicas que están ahí, ¿verdad? Y es algo constante. El segundo aspecto es que aparte de estas constantes que hay en la naturaleza, hay cantidades arbitrarias en las condiciones iniciales en las que las leyes de la naturaleza operan. Por ejemplo, la cantidad de entropía o equilibrio entre materia y antimateria en el universo. Hay un justo equilibrio y esto eh, es realmente extraordinario, es algo para maravillarse. La probabilidad de que todas las constantes y cantidades caigan solo por el azar es infinitesimal, ah, mente pequeño, ¿no? De que sea todo por azar. ¿Cómo es posible, verdad, que el cuerpo humano se haya ido conformando en la manera de cómo está conformado, cuando todo hubiese sido como algo por azar? ¿Cómo es que la materia de la que estamos hechos puede tener una meta, un objetivo, un propósito? ¿Y cómo es que puede cumplir todo ese propósito? ¿Cómo es que eh, si todo es de una forma azarosa, sin dirección, sin propósito de nadie, cómo es que se da lo conveniente, todo lo conveniente para la vida? El universo, si el universo fuera producto del azar, las probabilidades son apabullantes de que prohibiría la vida. En el ateísmo, por lo menos, entonces es sumamente probable que no haya un conjunto de mundos. El ajuste fino del universo es, por lo tanto, plausible, no por necesidad física ni por casualidad. Se deduce que la mejor explicación es el diseño, por la disposición de un diseñador inteligente. ¿Cuáles son entonces las premisas en este razonamiento, en el argumento teleológico? El ajuste fino es debido a la necesidad física, el azar o el diseño. Segunda premisa, el ajuste fino no se debe a un imperativo físico ni a la casualidad. Por ejemplo, si yo tengo frío, este, pero estoy atado a una cama de hospital, estoy todo envuelto en cuerdas y tengo frío y digo, tengo necesidad de temperatura. Este, yo no voy a crear, ¿verdad? No voy a crear solo porque lo pienso, la ah, temperatura. Le puedo hablar si tengo un sistema de control que pueda ser manejado por Wi-Fi o por eh, todo un esquema ya bien tecnificado, pero no lo puedo crear solo con la mente. Tendría que trabajar en ello. El ajuste fino no se debe a un imperativo físico ni a la casualidad. Por tanto, se debe a un diseño. Y este es mucho más creíble que si se hubiera dado simplemente por casualidad. Otro argumento muy importante es el argumento moral. Y el argumento moral es, si Dios no existe, entonces los valores morales objetivos no existen. ¿Por qué muchas personas, aunque han abandonado la religión, aunque han renunciado
a su práctica de vida en una iglesia, ¿por qué las personas tienen postulados morales? ¿Cómo pueden afirmar que sea malo la violación a un niño, o que sea malo comerciar mujeres, o que sea malo ponerle una bomba a personas que no me agradan? ¿Cómo puedo tener yo valores morales que sean válidos y vinculantes para el colectivo? Si Dios no existe, los valores morales no pueden ser objetivos de esta manera. ¿Por qué? Porque todo será subjetivo a lo que me gusta, a lo que me conviene, de cada individualidad, y cada individuo puede llegar a tener sus propios valores y reafirmarlos como es que estos son mis valores, es que así me manejo yo, ¿verdad? Es que así lo he determinado. Michael Ruse dice, la posición de los evolucionistas modernos es que la moralidad es una adaptación biológica, no menos que las manos y los pies y los dientes, considerado como un conjunto racionalmente justificables a las afirmaciones sobre un algo objetivo. La ética es ilusoria. Sin algo a que aferrarse como determinante objetivo, la ética es solo una ilusión. La moral, dicen los naturalistas, es solo una ayuda para la supervivencia y la reproducción. Y cualquier significado más profundo es ilusorio, nada más. En la experiencia moral, nosotros capturamos una esfera de la moral objetiva, buena y mala. Y las acciones como la violación, la crueldad, el maltrato infantil, no es solo un comportamiento socialmente inaceptable, son abominaciones morales. Si no tenemos valores objetivos, todo eso va a ser muy cuestionable y no se puede poner como un valor absoluto. Así como algunas virtudes no se van a estimar como buenas. Para que los valores sean declarados valores para todos, valores colectivos, valores objetivos, Dios debe existir. Las premisas se organizan de esta manera. Si Dios no existe, los valores morales objetivos no existen. Segundo, los valores morales objetivos existen. Tercero, por tanto, Dios existe. ¿Ok? Eh, bueno, el número 5 es argumento ontológico. Y las premisas en el argumento ontológico dicen así: es posible que un ser máximamente grande exista. Es posible. Si es posible que un ser máximamente grande exista, entonces un ser máximamente grande existe en algún mundo posible. Y C, si un ser máximamente grande existe en algún mundo posible, entonces existe en cada mundo posible. Este es el argumento ontológico. Y el argumento ontológico es de que está en la condición del ser humano, de que algo sumamente grande exista. Porque, ¿cómo es que el ser humano puede tener esta percepción? ¿Cómo es que el ser humano puede llegar a hacer una afirmación tal? ¿De dónde surge esta afirmación? ¿Es solo algo cultural? ¿Por qué no se deforma a lo largo de los siglos en las culturas? ¿Por qué eh, en tiempos diferentes, en lugares diferentes, se tienen las creencias, las mismas creencias? Hay algo ontológico en el ser humano que le lleva a buscar la explicación del universo y termina siendo una declaración de fe. La organización de los postulados dice así:
Si un ser máximamente grande posible existe en cada mundo posible, entonces existe en el mundo actual. Por tanto, un ser máximamente grande posible existe en el mundo actual. Por tanto, un ser máximamente grande posible existe. Por lo tanto, Dios existe. Es la forma de organizar los postulados. El argumento número 6 tiene que ver con algo histórico, tiene que ver con la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús es un personaje notable. Los historiadores han llegado a un consenso de la existencia de Jesús histórico, en qué época existió, qué hizo realmente y cómo es que eh, él proclamaba ser Dios. Él afirmó que en sí mismo el reino de Dios estaba llegando, que se requería demostraciones visibles, ¿verdad? A través de los milagros, las sanaciones, los eventos extraordinarios que hizo en la naturaleza. Todo habla de poder sobrenatural, trascendente de Jesús, quien era Hijo de Dios. Hay tres hechos establecidos como argumentos creíbles por los historiadores del Nuevo Testamento para señalar que la resurrección de Jesús es explicable, es creíble. El primer argumento es que después de la resurrección, en el primer día de su resurrección, Él le apareció a un grupo de sus seguidoras. No fue a hombres y no fue a hombres poderosos, fue a mujeres. Este es un argumento histórico válido, un argumento literario, porque en la antigüedad se consideraba que las mujeres no eran creíbles para un juicio, porque el autor del texto bíblico habría de tomar mujeres para ponerlas como testigos, si no eran creíbles. La convicción es que el escritor no necesitaba comprobar, no necesitaba tejer una argumentación aceptable para sus lectores del momento, porque él solo estaba narrando los hechos concretos, los hechos reales. Ese es el primer argumento. El segundo argumento es que le apareció a diferentes personas, a distintos individuos. No solamente fue a uno, a dos, a tres, en extraño, en soledad. Se les apareció a algunos en lo individual y a otros se les apareció en grupo. Esas apariciones son evidencias de que Él venció la muerte. Él triunfó sobre la muerte. Y número tres, los discípulos originales que empezaron a predicar la resurrección de Jesús no volvieron atrás. Tenían muchas predisposiciones para no creer, pero creyeron y mantuvieron esa fe. Y por esa fe, muchos, si no es que todos, estuvieron dispuestos a dar la vida y de hecho la dieron. ¿Por qué? Estaban convencidos de la resurrección de Jesús. Y si Jesús resucitó, entonces Dios es creíble. La creencia en Dios es muy creíble. Ennett Wright es un especialista en el Nuevo Testamento y dice, como historiador no puede explicar el nacimiento de los primeros cristianos a menos que Jesús haya resucitado, dejando la tumba vacía detrás de él. Los intentos de explicar estos tres grandes hechos fueron que los discípulos robaron el cuerpo o que Jesús no estaba realmente muerto, y estos han sido rechazados universalmente por la investigación contemporánea.
El hecho simple es que no hay una explicación plausible, naturalista de estos hechos. Y por lo mismo, el cristiano está ampliamente justificado en la creencia de que Jesús resucitó a los muertos y era quien decía ser. Por eso implica que Dios existe. Y número 7, finalmente, de estos 7 argumentos. El número 7, aunque no es un argumento sobre la existencia de Dios, es la afirmación de que cada uno puede llegar a un conocimiento de que Dios existe totalmente aparte del argumento, eh, de la argumentación tradicional o la argumentación que hemos repasado, simplemente experimentándolo inmediatamente, sin el estudio previo, sin el estudio sólido, puedo llegar a experimentar a Dios y entonces hago una declaración de fe. Los filósofos le llaman a esto creencias correctamente básicas, ¿no? O también supuestos básicos subyacentes. No se basan en otras creencias, sino que son parte del fundamento de una persona, de su sistema de creencias. De la misma manera, la creencia en Dios es para aquellos que lo conocen una creencia correctamente básica basada en nuestra experiencia de Dios. Ahora bien, si esto es cierto, existe el peligro de que los argumentos de la existencia de Dios podrían realmente distraer su atención de Dios mismo. Si ustedes están buscando sinceramente a Dios, entonces Dios hará su existencia evidente para ustedes. Esto es la forma de comprender el último argumento, que es el de la vivencia, vivencia de Dios. Eh, Cuando buscamos verdadera e intensamente a Dios, le encontramos y al encontrarle adquirimos certezas. C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia, él tiene un librito que se llama Sorprendido por la Alegría, porque él, siendo un profesor universitario, este, habías pasado su adolescencia, juventud como ateo, pero en un punto de su vida tiene un descubrimiento y empieza a creer, empieza a creer. Ese descubrimiento tiene que ver con sus pensamientos, con su lugar en la vida, y a través de una persona, él consigue esta certeza de que sí hay algo más allá, sí hay algo más allá. Y ese algo más allá le trae una luz sobre todos los campos de su existencia. Él dice que la creencia en Dios es como la luz, ¿verdad? No ves la luz, pero sí ves todos los objetos que te iluminan. No puedes ver la luz directamente, pero ves los objetos que iluminan la luz. Entonces a Dios no lo puedes ver directamente, pero ves cómo ilumina toda tu vida. Y por eso le habla de sorprendido por la alegría, porque le encuentra sentido, explicación del universo. Eh, si el ateísmo quiere que creamos en su lugar que Dios no existe, entonces deben primero destruir los 7 argumentos y en su lugar construir un caso de su cuenta para probar que Dios no existe. A menos que, y hasta que lo hagan, creemos que el teísmo es la visión del mundo más plausible. Y finalmente, ¿existe Dios? Pese a todas las conmociones y dudas, también para el hombre de hoy puede ser la única respuesta adecuada aquella con que han confesado su fe desde tiempos antiguos los creyentes de todas las generaciones. Y Hans Küng
toma esta frase señalando cómo es que el salmista comienza con una alabanza. A ti, oh Dios, te alabamos. Y concluye con un acto de confianza. En ti, Señor, confié. No me veré defraudado para siempre. Eh, la creencia en Dios tiene que ver con estos argumentos, y estos argumentos, decía, no es de que dan evidencia o que prueban la existencia de Dios. Solo estamos diciendo que la creencia en Dios es más factible, es más creíble, incluso es más lógica que la no creencia. Pues estos son los pensamientos de esta clase. Deseo que todos ustedes sean muy prosperados, muy bendecidos, tengan un sábado feliz y que sus vidas sigan creciendo en el llamamiento, en la promesa del Señor. Les mando un abrazo y ustedes, cuando vean esta clase en su tiempo personal, bueno, si les surge alguna pregunta, traten de hacérmela llegar. Con toda confianza la abordaremos en las siguientes sesiones. Que Dios les bendiga y paz a ustedes.